Es para mí un honor estar con mi maestro Ignasi de Yebra de Montagut. De Val de Montagut, sí. Val de Montagut. Val Montagut. Y bueno, que fue profesor del Institut l'Alsina. ¿Cuándo empezaste a ser profesor en el Institut l'Alsina? A ver, las oposiciones las saqué en el año 78. Estaba haciendo la mili en Tarragona. Entonces, el curso 78-79, que era de prácticas, estuve en el Arraona, entre Sabadell y Tarrasa. Que ahora habían dos institutos, el Arraona y el Egara. Estaban juntos. Que ahora es la comisaría de los Mossos d'Esquadra. Uh-huh. Entonces ahí estuve el curso 78, 79, 80, 81, prácticamente hasta el 82 en el Arraona. Ahora no. Y ya desde el 82 u 83 en el Alsina. Más o menos. Siempre recordaré la primera clase. Tú nos diste, cuando empecé primero de BUP, la primera clase de todas del instituto era lengua y literatura castellana, la primera que tuve en el instituto, y me acuerdo que entraste en la clase gritando: yo no quiero ovejitas, quiero leones. Esto fue lo primero que dijiste. O sea, de golpe ver ahí a un profesor tan apasionado, que hablaba de la poesía, del alma, de la fuerza del espíritu, ¿no? Y tanto es así que bueno, pues que 20 años más tarde, más o menos, o más de 20 años, porque claro, esto corría en los años 90, ¿no? Cuando, pues más de 20 años más tarde, yo todavía guardo los apuntes de tus clases. Despertaste en mí la vocación por la literatura, por la poesía. Fuiste la primera persona que me habló de grandes escritores que no conocía. Y bueno, hasta el punto de que he seguido tus pasos. Entonces ahora soy profesora también de lengua y literatura española, también en secundaria, en el mismo barrio. Y bueno, pues me encuentro frente al reto de enseñar literatura también en estos tiempos donde están recortando muchísimo los temarios, donde, por ejemplo, si comparamos los libros de texto de ahora a los que manejábamos nosotros, escritos por Lázaro Carreter, Vicente Tusón, claro, los libros de ahora han simplificado mucho, se profundiza muy poco en la literatura, y entonces, claro, ¿qué pasa? Que si se trata la literatura de una manera superficial, no va a calar en los chavales, ¿no? Entonces, pues yo he venido un poco a verte también porque me gustaría ser tan buena profe como tú. Gracias. Y poderles transmitir a los chavales pues esa pasión y ese amor a las humanidades y a las letras, ¿no? Que tú nos transmitías a todos los alumnos. Y nada, he encontrado las páginas memorables, que eran unas páginas que tú transcribías a máquina de escribir, ¿no? Sí. Dice, se trata de confeccionar un tipo de antología en donde nos encontramos con momentos culminantes del arte literario, prosa y verso entremezclados. Son fragmentos que a uno le han llamado la atención. A partir de ellos establecemos comentarios diversos. Y es curioso porque tú basabas mucho de tus clases en el comentario de texto, ¿no? Era como tener los textos de los grandes autores delante, mostrar directamente esos textos y luego comentarlos en clase, ¿no? El primero que citas, dices, una de las páginas que recuerdo con cariño se refiere al libro de Johann Wolfgang von Goethe, un libro de este autor titulado Las afinidades selectivas. Allí leí las siguientes palabras: un maestro que sepa despertar la sensibilidad ante una sola buena acción, ante una sola poesía buena, logra más que otro que nos transmita series enteras de fenómenos naturales inferiores, clasificados según la forma y el nombre, pues el resultado completo de ello es lo que ya sabemos. Por lo demás, sin eso, que la forma humana lleva en sí, del modo más excelente y único, la semejanza de la divinidad. Que cada individuo conserve la libertad de ocuparse con lo que le atraiga, con lo que le produzca gozo, con lo que le parezca útil,
pero el auténtico estudio de la humanidad es el hombre. ¿No? Y luego tú comentas aquí, dices, estas palabras de Goethe siempre me han impresionado, es la defensa de los comentaristas literarios, es la defensa de las humanidades, el genial poeta nos da su potente visión de que Occidente no debe olvidar, ¿no? Y es un poco, este texto que empezaba ahí con las páginas memorables, es un poco tu credo como maestro, ¿no? También, en cierto modo. Claro, o sea, claro, dices esto de los libros, estoy de acuerdo, porque claro, yo me acuerdo que habíamos tenido una época que teníamos el libro de Lázaro Carreter, pero además una antología que tenían los alumnos, con lo cual ya tenías prácticamente, entre el libro que traía muchos textos y la antología, era maravilloso. Entonces, un poco lo que yo pretendía, bueno, iba leyendo cosas y cuando veía una cosa que valía la pena, pues la llevaba a clase. Lo recogía, en fin. Entonces, de alguna manera, a mí la literatura, pues, han sido cosas que a mí me han entusiasmado. O sea... Entusiasmo, ¿eh? Claro. Invadido por el Dios. Entusiasmo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tú te entusiasmas, o sea, primero la profesora, el profesor, al menos este es mi caso, te tienes que entusiasmar con algo. Y entonces, que los libros no sean muy buenos, que los temarios, pues tal, de acuerdo. Pero lo principal para mí es entusiasmarte con aquello. Y entonces cuando tú te entusiasmas, lo transmites automáticamente. Claro, entonces las clases se convierten... Yo recuerdo que a veces me costaba mucho y tal, pero cuando te salía bien una clase, porque para mí la enseñanza es como una carretera de doble dirección. O sea, tú das. Claro, si estás entusiasmado y tal, tú das, pero recibes mucho. Sí, totalmente de acuerdo. Y esto, sí. Una enseñanza que me ayudó mucho, claro, son circunstancias de la vida de cada uno, fue un poco trágico, fue la muerte de mi hermana Victoria Batti, le llamamos, en el año 91, de un cáncer. Entonces, quedé bastante tocado y por unas casualidades, en aquel momento estaba montando una obra de teatro en el instituto, que era los 12 hombres sin piedad, pero eran todo chicas. Entonces yo puse 12 personajes sin piedad, que eran unas alumnas prodigiosas. Me acuerdo, una madre dice, es que mi hija venimos en el autobús y me va explicando tal, ¿no? Sí, porque dabas clases de teatro, sí, que también eso eran era 2 fantástico. horas a la semana y tal. Y entonces llevaba, y entonces a partir de ahí, de esa obra, 12 personajes sin piedad. Entonces, por unas casualidades, me ofrecieron la posibilidad de ir a la cárcel de mujeres a representar. Yo nunca había ido. Bueno, lo consulté en el instituto, hablé con... Y sí, fuimos. Que entonces la cárcel de mujeres era en Balfras. Fuimos allí, un teatro pequeño, pero... Y fue un éxito. Yo me acuerdo que iba tan asustado que dije, si esto sale bien, me tiro al mar, vestido. Y como fue tan bien, lleva tal. Y fuimos allí al Port Olímpic y me tiré al agua. Entonces tenía un panda y luego me fui a Montjuïc. Entonces, bueno, me ofrecieron la posibilidad de continuar este voluntariado en la prisión de jóvenes, que estaba
entonces estaba en la Trinidad. Sí, me acuerdo que llevabas una revista Sí, que participé en ella, que a los alumnos nos diste la posibilidad también de participar en esa revista. entonces claro, el contacto, hacer actividades con chicos que habían tocado fondo, ¿no? Me sirvió muchísimo para aportar cosas al instituto. Sí, yo recuerdo, justamente antes lo hablábamos, recuerdo que tú empatizabas mucho con los alumnos que a veces tenían las conductas más disruptivas Sí. en la clase. Sí. Me acuerdo Sí. había un chico que siempre la liaba en la clase y me acuerdo de verlo en tus clases emocionado, llorando, porque a lo mejor le tocabas el corazón, ¿no?, de los chavales, ¿no? Es que, a ver, Mm. yo lo tenía muy claro, que un adolescente, una chica o un chico, te puede destrozar la clase. O sea, puedes tener 30 alumnos, 25, pero uno solo te da la vuelta a todo y tú vas allá todo preparado y tal. Entonces, yo de alguna manera me hacía amigo de estos chicos difíciles. Les llevaba una pelotita de ping-pong, tenía un stick, yo jugaba hockey veterano, pues, un stick medio roto, entonces, luego la nota, pues bueno, pero les decía, mira, la nota de actitud en clase, si me estáis atentos, yo os lo tendré en cuenta. Y esto hacía que en clase estos chicos así un poco difíciles, pues estuviesen muy tranquilos, ¿no? Yo me acuerdo que aprobabas a muchos alumnos, ¿no? Sí. Y entonces decías luego, ya les suspenderá la vida, ¿no? Sí. Esta frase no es mía. Esta frase es de un gran catedrático de Derecho, Pisuñar, que daba clases de Derecho Administrativo, que se ve que, bueno, es muy tostón el Derecho Administrativo, en Derecho, la facultad. Y daba clases a las 2. Y iba gente, mucha gente, porque contaba muchas anécdotas y tal, ¿no? Y aprobaba todo el mundo. Y cuando le decían, hombre, tutor, es que ya le suspenderá la vida. Y es una frase de Pisuñer, ¿no? Entonces, bueno, tiene su... También es verdad que no sé quién me dijo que como aprobaba todo el mundo, en su materia era el único que sabía. Y todos los casos difíciles administrativos iban a sus manos, ¿no? O sea, era... Bueno, el caso es este, ¿no? Entonces, bueno, los chicos difíciles, si ponían buena actitud, hombre, no les iba a dar un notable ni... Pero la nota de actitud, que era una nota secreta, que hacía un poco de teatro, pues, sin dejar de atender a los buenos alumnos, porque, hombre, si se merecían un excelente, pues, oye, se lo habían currado, ¿no? Pero, entonces, antes hablábamos la enseñanza y también ese voluntariado, yo descubrí que tú te preparas un tema, esto que hablábamos, entusiasmo y tal, pero tiene que ser de doble dirección. O sea, tú tienes que recibir. Primero tú das, tú preparas, tú haces, pones toda tu ilusión, pero si no recibes, entonces ahí falla algo. Exacto. Entonces cuando iba a la prisión me acuerdo que a veces salía un domingo, ¿no? Salía dando botes, saltando, y me decían, vamos otro día, ¿qué te pasa? Oh, es que lo he pasado fantástico, he recibido mucho de los chicos, porque me decían, les llevaba eso, una pelota de ping-pong, unos cigarrillos, muchas gracias, no sé, que me abrazaban y tal. Entonces, yo es una cosa que yo veo, que si no recibes, entonces, claro, también viene la depresión, ¿no? Porque, claro, te vacías bastante, entonces al vaciarte, si no recibes, claro, poco a poco te quedas un poco desolado, ¿no? Y bueno, es una profesión que bueno, que has de dar, que has de entusiasmarte, pero
que tienes que recibir. Y si no recibes, tienes que plantearte alguna cosa. Hay algo que yo valoro mucho de las clases que nos dabas, que es que tú nos educabas en la sensibilidad a la belleza, ¿no? Y justo a propósito de eso, ¿no? El siguiente texto de las páginas memorables, dices, y ahora nos acercamos a uno de los grandes poetas ingleses, John Keats. Heredé de un tío mío una pequeña antología en donde se encontraban traducciones de Keats, Schiller, Shelley y otros poetas. La lectura de la Oda a una urna griega me impresionó, especialmente el final, en donde el joven poeta da una visión de la poesía genial. Y aquí está la Oda a la urna griega. Tú, de la quietud novia inviolada aún, tú, hija de leche del silencio y del tiempo moroso, historiador selvático que expresar así puedes, más dulcemente que nuestro ritmo, una florida historia. ¿Qué leyenda orlada de hojas frecuenta tu forma, de mortales o deidades o de ambos? En Tempe o en los valles de la Arcadia, ¿qué hombres o dioses son estos? ¿Qué repugnancia de doncella? ¿Qué demente persecución? ¿Qué lucha por escapar? ¿Qué caramillas y panderos? ¿Qué éxtasis salvaje? Dulces son las melodías oídas, pero aquellas no oídas son más dulces. Por tanto, suaves flautas, seguid tocando. No para el oído sensual, sino más seductoramente. Tocad para el espíritu cantatas sin sonido. Bella juventud bajo los árboles, abandonar no puedes tu canción, ni pueden jamás estar desnudos esos árboles. Audaz amante, nunca, nunca puedes besar, aunque la cercanía de la meta lograses, mas no te aflijas, ella no puede marchitarse, aunque tu dicha no alcances. Por siempre amarás tú y hermosa será ella. Ah, felices, felices ramas que no podéis esparcir vuestras hojas, ni a la primavera decir adiós. Y feliz melodista, infatigable por siempre, tocando cantos eternamente nuevos. Amor aún más feliz, feliz amor, por siempre ardiente y empero aún por gozar, por siempre palpitante y joven por siempre. Alta y alejada toda anhelante pasión humana, que deja un corazón grandemente afligido y saciado, una frente quemante y una lengua sutil. ¿Quiénes son estos que al sacrificio vienen? ¿A qué verde altar, oh misterioso sacerdote, conduces esa ternera que muge hacia los cielos con los sedeños flancos de guirnaldas vestidos? ¿Qué pequeña ciudad junto a un río o un mar o alzada en montaña con pacífica ciudadela se vacía de sus gentes esta fría mañana? Y pequeña ciudad, por siempre más tus calles estarán silenciosas, y ni un alma que decir pueda, ¿por qué estás desolada?, podrá jamás volver. Oh ática forma, bella actitud, con casta de hombres y doncellas de mármol trabajada, con ramas de selva y con hollada hierba. Tú, forma silente, nos acucias fuera del pensamiento como hace la eternidad. Fría pastoral, cuando gaste la vejez esta generación, tú permanecerás en medio de otro dolor que el nuestro, una amiga del hombre, a quien dirás, belleza es verdad, verdad, belleza. Eso es todo cuanto en la tierra sabes y todo lo que saber precisas. Fantástico. Esto, ¿no? Belleza es verdad, verdad, belleza. Me acuerdo que lo decías en las clases. Pues esta la Oda a una griega, esto lo conocí por una antología de un tío mío, que dicen que de los padrinos y de las madrinas se hereda algo, ¿no? Y yo creo que antes de morir estuve en su casa y estuvimos comentando los libros que era el doctor Ignacio de Gispert Cruz, que era neurólogo. Tocaba el violín, tocaba el piano y era muy aficionado a la literatura y neurólogo. Y me acuerdo que heredé un librito de la editorial Junque que estaban poesías de Schiller, poesías de Goethe y poesías de Keats. Sí, era un librito pequeño. Bueno, entonces, claro,
antes hablabas, bueno, es que claro, he tenido mucha suerte porque en el colegio yo tuve un profesor de literatura, Arturo Ruiz, que nos hablaba de Garcilaso, que ponía los pelos de punta, Arturo Ruiz, riojano. Luego tuve un profesor de literatura buenísimo, Cascales, murciano, que en sexto de bachillerato, que nos habló de Antonio Machado. Y ahí yo era de ciencias, pero... Y luego me hice muy amigo, de tal manera que lo invité al instituto a un poeta jesuita, don Juan Bautista Bertrán, que tenía poesías preciosas. Y yo le iba a ver y hablábamos de poesía. Era amigo de Manuel Machado, había estado en su casa y tal. Pero claro, luego empecé medicina y tal, pero claro, en la universidad tuve unos maestros inolvidables. Esto que decías tú y tal. Y de alguna manera, lo que yo he ido haciendo en el bachillerato, yo casi cada día me acordaba de las clases de don José Manuel Blecua. Claro, es que qué importante los maestros para despertar vocaciones, ¿no? Totalmente. O sea, tú estabas en clase con los apuntes, a ver, vamos a tomar, y estabas escuchando. Y era una cosa, era sordo. Ponía el aparatito, me oyen, me escuchan, pero claro, era una maravilla. José Manuel Blecua. José Manuel Blecua, padre de dos grandes, de Alberto Blecua, que murió, y de José Manuel, el mayor, Blecua también. También experto en Francisco de Quevedo. Exacto. Sí. Y luego también tuve Antoni Vilanova, que era otro tipo... O sea, es curioso, ¿eh? Pero estilos diferentes. Por eso yo creo que, bueno, no, es un secreto, pero a lo mejor lo que a mí me sirvió, a otro no le va bien. No se trata de imitar, se trata de cada uno crear su estilo. Claro, esto tu personalidad, ¿sabes? Como lo que dicen los barrocos sobre el escritor, que tiene que ser como una abeja que de diversas flores confecciona su propia miel. Exacto. ¿No? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Antoni Vilanova llegaba con tiene una tesis doctoral sobre el Polifemo y Galatea. Es impresionante, donde ve como Góngora todas las fuentes mitológicas, griegos, latinos, todos los poetas, bueno, un sabio. Y daba, me acuerdo, nos explicaba un Unamuno tal, y iba paseando y mirando el suelo. Pero era fantástico, también era otro estilo que el de Blecua. Luego tuve también otro gran maestro, Antoni María Badia y Margarit. Buenísimo. Estos son grandes, ¿eh? Muy bueno, que llegó a ser rector de la universidad. Y al terminar la clase hacíamos un poco de tertulieta. Y luego también José María Castro y Calvo. Y en historia, un año, tuve a don Carlos Seco Serrano. Una maravilla. O sea, realmente cada uno con un estilo diferente, una forma de ser diferente, pero te marcan. En el bachillerato y en la carrera, y no sé, es esto. Es importante que se deje que cada maestro tenga su propio estilo, ¿no? Exacto. Que pueda haber esa libertad de cátedra. Totalmente. ¿No? Que a veces te das cuenta que para ser buen profe tienes que desobedecer un poco, entre comillas. Sí. Temarios que sabes que van a cambiar cada 2 o 3 años por caprichos políticos, ¿no? Sí. Programaciones que cada vez se convierten más en burocracias, ¿no? Claro. Tienes que desobedecer a veces para hacerlo bien, ¿no? Para recuperar ese hilo de entusiasmo. Correcto. Y yo lo veo así también, ¿eh? Tu propio
tu propia manera de hacer las cosas, tu punto de vista, tu estilo. O sea, que se ha ido forjando con los diferentes maestros, con las diferentes experiencias, pero entonces tú das... Claro, tú nos dabas literatura. Yo me acuerdo que... Pero yo no salí del instituto sin saber gramática, o sea, porque había otros profesores que sí que nos daban gramática o nos daban, ¿no? Más sintaxis. Tú no nos dabas sintaxis ni gramática prácticamente, ¿no? Sin embargo, había una coordinación también con otros profesores, porque había un año que igual sí que nos tocaba un profesor que nos daba más gramática, sintaxis y tal, y contigo podíamos profundizar en los textos, en la poesía, ¿no? Sí. Y sobre todo, esa relevancia de la poesía en nuestra vida, cómo planteabas las emociones en la clase, ¿no? También. Algo que ahora, pues que se ve como muy relevante, la inteligencia emocional, ¿no? La gestión de las emociones, la gestión del dolor, de la tristeza, del miedo, como emociones humanas, poéticas, que no son signo de debilidad, sino de grandeza del espíritu también, ¿no? En tus clases, de alguna manera, los alumnos nos planteábamos, independientemente del credo que cada uno tuviera, nos planteábamos el alma, ¿no? Nos planteábamos la fuerza del espíritu, ¿no? O sea, había una espiritualidad también muy grande que tú irradiabas en las clases, ¿no? Y nos llegaba a los alumnos de alguna manera, ¿no? Porque también veíamos tu modelo filantrópico, ¿no? Conocíamos al personaje, al profesor, que sabíamos que hacía voluntariados, abrías las pistas los fines de semana para que los alumnos más gamberrillos... Porque me gustaba, ¿eh? Porque yo era aficionado al hockey y cuando estudié, pues llevo a ping-pong, fui campeón de ping-pong, jugaba hockey. Entonces trasladé un poco lo que había vivido de jovencico, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco, pues bueno, tenía tiempo, pues mira, los sábados abríamos el instituto, jugábamos a ping-pong, fútbol, baloncesto, un poco, y yo me lo pasaba muy bien, o sea, lo hacía con mucha ilusión, ¿no? Tenías una conexión con el alumno a través de lo emocional, ¿no? Sobre todo. O sea, y lo que pasa es que, claro, por ejemplo, antes que hablabas de la lectura, puedes leer una cosa, tú sola, te emociona y tal, pero claro, si luego vas a una clase y aquello que a ti te ha gustado lo trasladas y entonces recibes también una fuerza por parte de los alumnos. Uh-huh. O sea, entonces lo que habías vivido tú un poco en la soledad, en la clase aumentaba, ¿no? Y esto también, por ejemplo, me gustó mucho, bueno, sin entrar en esto, pues hacer representaciones teatrales, muy sencillas, pero no sé quién me dijo, diciendo, el que hace una representación teatral ya está ganado para la literatura, ¿no? Sí, y a este respecto tengo una anécdota, no sé si, que me marcó mucho, porque iba a la Trinidad y estaba preparando una obrita con los internos. Y concretamente estaba preparando Hamlet. Me parece que era Hamlet, pero adaptado, ¿eh? Y cogí un taxista mayor. Me llevó a la Trinidad, empezamos a hablar y le dije, mire, ahora voy aquí, vamos a hacer una representación de Hamlet. Y yo vi que el hombre se convulsionaba. Digo, ostras. No, que me di cuenta que se puso a llorar. Y entonces al llegar, le pagué Digo, perdone que le he dicho alguna cosa que le... Dice, no, calle, no. Es que de joven hice un papel de Hamlet, pero era el secundario, o sea, si fallaba el principal, era el sustituto. Y cuando usted me comentaba,
Entonces, claro, aquel hombre debía tener casi 70 años. Era un taxista mayor. Y aquella representación que había hecho cuando tenía 15 años, todavía la recordaba, ¿no? Y esta anécdota me marcó muchísimo, ¿no? Porque dije, caray, tú, o sea, cuando haces una representación, aunque no salga muy bien, porque bueno, recuerdo una que hicimos en el instituto, que hubo un actor que no se sabía nada, pero a pesar de esto, que yo pillaba unos cabreos, hombre, por favor, que no te las estudiaba. Yo me acuerdo que hicimos Peer Gynt, sí, la representamos, sí. Y luego también, aunque no llegamos a representarla, intentamos La vida es sueño. Sí. Sí. Y yo todavía me acuerdo de Hipógrifo violento, que corriste parejas con el viento. Es verdad que se queda... Luego fuimos a ver la obra al Romea. Al Romea. Que conocimos a los actores. Sí. Fue fantástica la obra de Calixto Vieito, la representación dirigida por Calixto Vieito. Y fue maravilloso interpretar a Calderón. O sea, realmente... El teatro es una cosa que a mí me ayudó mucho. Y luego, en clases de literatura, pues hacías un poco de teatro, porque te ponías en la Edad Media y el asesinato del rey Sancho, ¿no? Pues hacías la representación. Tú lo explicabas, ¿no? Pero luego hacías teatro, ¿eh? Entonces, los alumnos se reían un poco, o bastante, pero también aprendían, ¿no? Entonces era bonito, ¿no? Y luego lecturas dramatizadas en clase, lecturas. Sí, luego había, mirando mis apuntes de tus clases, veo, por ejemplo, que algunos autores nos hablabas de los autores de frutos tardíos. Sí. Era una expresión que tú utilizabas, ¿no? Sí, está sacada de alguna lectura. Como Cervantes, sí. como don Juan Manuel también, ¿no? Sí. Los frutos tardíos, ¿no? Sí. Las grandes obras que aparecen cuando... Me parece que esto lo leí, ahora no sé, pero de un autor que estudiaba las óperas de Wagner y decía que, claro, las últimas obras, el Parsifal y tal, que ya estaba el hombre, que ahí él da como el do de pecho, ¿no? O sea que, claro, que esto yo ahora lo comprendo un poco cuando, antes que hablábamos, claro, cuando te jubilas, pues claro, ves las cosas y realmente hay periodos, vamos cambiando, no somos el mismo cuando teníamos 15, 25, claro. 35, la vida nos va, somos un río que va pasando por diferentes paisajes, ¿no? Aquello de Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tienes pues 15 años ves las cosas de una manera, a los 30 de otra, a los 70 pues de otra, pero es... Y las grandes obras literarias, lo bueno es que las lees a los 20 años. Lees el Quijote a los 20 años, a los 40 y a los 60, y siempre te dice cosas diferentes. Sí. Hay un libro precioso de Ludwig Fand, un alemán que tiene literatura nacional del siglo de oro, que dice esto, ¿no? Dice, las grandes obras literarias permiten muchas interpretaciones. Claro, porque el tiempo, fíjate las interpretaciones que ha tenido el Quijote, la que ha tenido Shakespeare, que ha tenido... O sea... Esto nos lo decías en clase, me acuerdo que explicabas cómo el Quijote, ¿no? En la época en la que se escribió, la gente lo leía y se reía, claro, ¿no? Un libro de risa, sí. Y luego Unamuno lloraba, ¿no? Leyendo el Quijote, ¿no? Esto nos lo contabas en las clases, como la misma obra tiene esa complejidad, ¿no? Algo fantástico de esto de los frutos tardíos es que también es también una defensa de la experiencia, ¿no? Sí. Es una defensa de... Tú también nos decías en una clase que sabor y sabiduría
contiene la misma etimología, ¿no? O sea, un Hombre, sabio saborea la realidad por su experiencia. Esto, y a ti te pasará dando clases, los primeros años que yo daba clases, me lo preparaba y tal, pero en cambio, los últimos años tienes una fluidez. Uh-huh. Que carambas, te notas que no dices las mismas cosas, ¿no? Y también es curioso, esto me pasaba muchas veces, que estaba explicando un tema, entonces me hacían una pregunta, entonces me quedaba mirando al alumno tal, y me volvía, esto lo puedes explicar, y pegaba un puñetazo en la pizarra. ¿Qué le pasa a este hombre? Se ha vuelto... Y decía en voz alta, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. Y es que aquello que habías leído en una historia literaria o no sé qué, te habían explicado y lo tenías de memoria, pero en aquel momento lo descubrías. Tenías como eurekas en la clase. Exacto. Es que en las clases descubres cosas. Totalmente. Y con los años también, los frutos tardíos, vuelves a leer un buen libro y descubres unas cosas nuevas. O sea, es inagotable la literatura. La buena literatura es inagotable. Dices aquí en las páginas memorables, ¿no? Justamente que Keats, antes de su fatal enfermedad, aclaraba en una carta: me es imposible vivir sin poesía eterna. Medio día no me basta. Justamente, recuerdo de tus clases, nos enseñabas a discernir lo esencial de lo secundario, ¿no? Decías, el ser humano lleva aquí millones de años, pero hay cosas que siempre van a ser igual, ¿no? Para nosotros, por mucho avance o ciencia que haya, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa percepción, ¿no? Poética de la realidad, todo esto es esencial, ¿no? Es genuino y hay que enseñarlo, ¿no? También en las clases, ¿no? Hay que enseñar a apreciar esa poesía, ¿no? Claro. Claro. Los poetas, aquello que decía Becker, ¿no? Podrán haber poetas, pero siempre habrá poesía. Puede que por la época, por el tiempo, por los intereses del tiempo, pues que la gente no se lo plantee, pero siempre habrá poesía. Siempre. Entonces, claro, hay que estar atentos para recoger la belleza fugitiva de la vida, y lo que decía el poeta. Claro, esta poesía tan bonita de Keats es porque él contempla una urna griega, ¿no? Como un jarrón, ¿no? Uh-huh. Y hay unos dibujos, que hay unas figuras, y hay una vegetación, y hay unos faunos, unos personajes de aquel tiempo. Y él viendo aquello, pues él ve que aquello perdurará en el tiempo, que hay una poesía que él pasará, pero quedará la verdad y la belleza. Y cuando tú buscas la verdad y la belleza de las cosas, pues eso permanece allá. Eso es eterno. O sea, yo pasé mucho, bueno, nosotros pasábamos el verano en Argentona, un pueblecito de aquí cerca. Pero ahí murió mi hermano Nenote, Joaquín, que le llamábamos Nenote, a los 7 años. Yo tenía 3. Pero la prueba de fuego fue la muerte de mi hermana Pilita, la mayor, que hacía prego en aquella época. Tenía 18 años. Un accidente de coche. Entonces, gracias a una tía mía, porque mi familia era de clase media, pero no, cambiamos y fuimos a Sitges.
Y claro, en Sitges, allí me enamoró muchísimo, porque mi madre, su gran amiga durante la guerra y antes de la guerra, fue Mercedes Planàs de Rossinyol, que es la mujer. Estaba casada con Bernardo Cinamón, que era inglés, que es la mujer que he oído el catalán más bonito que he oído en toda mi vida. Impresionante, Mercedes Planàs. Y era muy amiga de mi madre. Y entonces en Sitges íbamos a la playa, me aficioné también a la pesca, pero por las tardes iba a una biblioteca que estaba al lado del mercado, al lado de la iglesia, que se llamaba la Biblioteca de Santiago Rossinyol. Y mi madre me llevó, yo tenía 11, 12, 13 años, ¿no? Y en aquella biblioteca ahí leí cosas de Delibes, cosas, o sea, ahí me aficioné mucho a la literatura, las lecturas del verano por las tardes. Sí. Pero además, unas bibliotecarias, un silencio extraordinarias que fui 20 años después y eran iguales, ¿eh? Y eran un orden en la biblioteca, un silencio, ¿sabes? Porque la lectura tiene que estar asociada al placer, ¿no? No se puede Totalmente, imponer el placer a la sí, lectura, ¿no? Sí. Por ejemplo, un compañero de clase del colegio, Ignasi Mundó, que su padre era un gran pintor y su madre también hacía, no pinturas, grabados, y eran artistas, y me invitó a su casa, que vivía en el Paseo San Juan, cerca de la... Y allí, una de mis aficiones, empecé a leer los Tintines. Los Tintines de la editorial Juventud. Uh-huh. Y me acuerdo que entonces, y en casa teníamos un baúl, un cajón grande, y jugábamos, jugábamos a fútbol aquí en el pasillo, bueno, nos tirábamos cosas, pero merendábamos, pero luego la hora de lectura. Entonces abríamos el cofre aquel, y entonces íbamos leyendo cosas, tal. Y es una... Bueno, a mí me ayudó muchísimo, muchísimo. O sea, el rato de lectura en silencio era bonito porque estábamos 3 o 4 amigos. Entonces, la hora de lectura, pues si merendábamos a las 6, pues de 6:30 hasta las 8:30 estábamos allí leyendo y tal, ya tranquilos, ¿eh? O sea, teníais un hábito de lectura todas las tardes, ya de niños. Sí. Pero eso también por la educación de tus padres, ¿no? No, mi madre. ¿Tu madre? A mi madre le debo. Mi padre era más activo, fue campeón de... Bueno, fue campeón de... Él quería de pelota vasca. Era zurdo, era muy bueno. Fue campeón del Club Natación Barcelona. Mi padre... Pero de mi madre me viene el piano, que bueno, que cogí un profesor, que le pagaba a ella, se lo sacaba el señor Redondo, que era navarro, aquí en la calle Balmes, y luego la literatura, la poesía, esto, también pues esto que te comentaba antes de la Mercedes Planàs, de Rossinyol en Sitges. Sitges fue un sitio que despertó. Y esto que hablábamos, que a veces estoy aquí, pero me acuerdo, porque por las tardes muchas veces en Sitges me iba a pescar. Me decían, oye, esto es un poco aburrido. Y claro, las olas aquellas continuas. Claro, han pasado 40 años, pero ahora me acuerdo del murmullo de las aguas, cómo llegan, que todo sigue, ¿no? O sea, cómo sigue. Esto me recuerda en una de tus clases de Machado, ¿no? Que explican que lo último que se encontraron de Machado, un poema que tenía en el bolsillo, sí. Esos días azules y ese sol de la infancia, ¿no? Bueno, es que hay una poesía de Machado que la escribió, exactamente ahora no recuerdo la fecha, pero
creo que fueron 20 años antes de su muerte. Mi infancia son aquella... Y cuando llegue el día del último viaje, me encontrarán sin ropa como los hijos de la mar. Sí. Y así fue como murió, porque murió en Colliure. Sí. A mí Machado, el profesor que tuve en el colegio, que era Cascales, que era murciano, en sexto, que nos habló de Antonio Machado, y luego Bertrán, el jesuita, era que nos contaba anécdotas de Manuel Machado. Del hermano. Manuel, exacto, que eran... Modernista. Exacto. Entonces, bueno, que había estado con él y habían hablado y tal. Polvo, sudor y hierro. El Cid Cabalda. Manuel Machado. Entonces, claro, esto te va marcando. Te marca Blecua, te marca aquel profesor, aquella lectura, aquel libro. Por ejemplo, el descubrimiento de Goethe. O sea, me pasé varios veranos aquí, claro. Al terminar el curso te sale un cansancio que la gente que no ha dado clases, pero a mí me pasaba. O sea, oye, 2 meses de vacaciones, pero julio estaba groggy yo. Todo julio. O sea, que a veces tenías que hacer cursillos, pero te sale todo el cansancio del curso. Entonces aprovechaba para lecturas. Claro. Y ahí. Y otra biblioteca que le tengo mucho cariño, cuando estudiaba la carrera, era la Biblioteca Central, en la calle del Carmen. Iba allí, que estudiábamos con amigos revistas, nos pedían trabajos. Y en la sala de humanidades de la Biblioteca del Carmen me había hecho unas panzadas de leer, que me acuerdo que me admiraba, es curioso, que había un lector, que era un hombre mayor, que se tapaba un ojo con un parche. Y estaba en silencio y no fallaba un día, estaba allí leyendo, concentrado. Yo decía, este hombre, pero... Con el ojo que le quedaba. Con el ojo, porque sí. Y ahí en la biblioteca también un silencio fantástico. Luego las bibliotecarias son profesiones, como ahora que he estado enfermo y todo esto, les tengo una devoción extraordinaria a las enfermeras. Los médicos también, pero las enfermeras, yo de Belviche estoy enamorado de las enfermeras, lo bien que me han tratado y me tratan. Y cuando van, ahora la semana pasada que me hicieron una resonancia magnética en la maternidad, y la enfermera que me ayudó y tal, una maravilla, ¿no? O sea... Qué importante el servicio y la calidad humana, ¿no? Sí. Vas con la guardia bajo. Humanismo, ¿no? Sí, vas con la guardia baja. Y realmente, sobre todo yo en Belviche, les tengo, por poco que esto siempre las defiendo y, bueno, me parece la cuestión suya económica que, pues... que se merecen mucho. Es importantísimo porque te cogen en momentos difíciles. De vulnerabilidad. Sí. Absolutamente. Y realmente, ¿no? Cada una con su estilo también, porque no hay 2 enfermeras iguales, pero cada una tiene un gracejo, la otra... Yebra, ¿y tú crees que el haber leído literatura, poesía, esto nos prepara para la vulnerabilidad? Para estos momentos, dices, de la vida donde uno se siente, ¿no?, enferma o te sientes... ¿La literatura sirve para afrontar esos momentos también? Hombre, de vulnerabilidad? Y según qué libros que te han marcado... Hombre, ahora yo he leído, pero claro, tengo muchas lagunas, porque tengo muchas lagunas. Pero los libros que te han gustado, aquel libro que leí cuando tal... lo vuelves a leer y carambas. Entonces,
tus citas literarias, ¿no? Sí. Veíamos antes una de... ¿Cuál era la de la alegría? Aquí citas. Alegría y amor son alas de las grandes acciones. Esto eran Goethe. unas tertulias que organizábamos y entonces había una que eran refranes y otra frases. Y tengo un libro muy bueno del Goicoechea que me parece que hay, no sé, 5.000 citas, ¿sabes? O sea, por orden, una cosa fantástica. Estas me encantan. Sí. Dice, una casa llena de libros y un jardín lleno de flores. Sí. Andrew Lang. Sí. Ballad of True Wisdom. ¿Qué más? Hago el bien que puedo con lo poco que tengo, que es más de lo que yo merezco. Vicente Espinel. Vida del escudero Marcos de Obregón. Aquí otra, ¿no? Sobre la democracia. La democracia se basa en la convicción de que existen posibilidades extraordinarias en el pueblo medio. Bueno, son frases que no es que tengas que estar de acuerdo todo el mundo, pero que te hacen, te dan que pensar, ¿no? Esto hay muchos poetas y escritores que escriben un relato y tal, pero van dejando pensamientos, ¿no? Tener conciencia de la propia ignorancia es un gran paso hacia el saber. Benjamin Disraeli, Civil. Yo solo sé que no sé nada de Sócrates, ¿no? Sí. Que esto, me acuerdo, que hacía una clase, bueno, esto ya lo repetí, pero cuando empezaba el curso estaba la pizarra, cogía la tiza, entonces ponía en la pizarra un puntito. Entonces se quedaba este tío, ¿qué le pasa? Oye, fijaros, un puntito. Mirad, esto es lo que yo sé, pero todo el resto lo ignoro. Pero vosotros no sabéis ni este puntito. Era un poco así, hacer teatro, ¿no? Pero sí, recuerdo. Como reconocer que ignoramos muchas cosas. O sea, en el campo literario, pues oye, Y de ahí nuestras ganas de aprender también, ¿no? Claro, todo lo que no sabemos. Exacto. Ahora, esto que me decías antes, de los clásicos y todo esto, pues eso es un tesoro, es un filón, ¿no? O sea... Mira, otra cita. Elige por maestro aquel a quien admires, más por lo que en él vieres que por lo que escuchares de sus labios. De Séneca, de las epístolas de Séneca. Séneca, por ejemplo, es un maestro. Esto es un poco también lo que nos pasaba contigo, ¿no? Que no solo nos dabas clases, sino que veíamos que tu vida estaba dedicada a la filantropía, ¿no? Al humanismo, ¿no? Hacías voluntariado en la cárcel, pero... organizabas tertulias. Sí. O sea, de hecho, como que no había una separación entre tu vocación de profesor y tu vida, ¿no? No dejabas las clases a las 2:30. Hacía cosas que, no en plan egoísta, pero que yo recibía mucho de estas cosas. O sea, me costaba un poco, pues, el sábado, bueno, al no tener una familia así, cuidaba a mi madre y esto... pues comprendo que si hubiese tenido unos hijos y tal, pues me hubiese ido con ellos al parque a jugar, ¿no? O sea, cambia mucho la situación. Pero al estar un poco libre en este aspecto, pero hacía estas cosas porque luego yo recibía mucho de aquello. Ya has creado como una especie de fraternidad también intelectual, ¿no? También me acuerdo también de descubrir las tertulias literarias contigo, que nos fuimos al Café del Centra. Sí. También. Sí. O sea, como las diferentes maneras, ¿no? De transmitir también sabiduría y conocimiento. Las tertulias, ¿no? Que ese formato es fantástico. Las tertulias, ¿no? es una cosa fantástica. Yo en diferentes épocas y de esto, pues he realizado, he participado y aprendes mucho. Y de hecho las
las generaciones literarias, aquí Barcelona, por ejemplo, la Plaza Cataluña estaba llena de bares, de granjas, y había tertulias y se pasaba la tarde, o sea, era otro concepto, ¿no? Es un caldo de cultivo, Sí. ¿no? Creativo, humanístico. Entonces hay gente que de habla escritores. más, hay gente que tiene más gracia, que cuenta anécdotas, que cuenta, pero tú te enriqueces en las tertulias, ¿eh? Es muy interesante, es muy interesante. Yo he aprendido mucho y he disfrutado. Y dices, pues, no sé, o sea, en el Ateneo, que estuve una época, también iba a tertulias. Ateneo barcelonés. Sí. Luego, mira, aquí sigo con las páginas memorables. Dice, una de las páginas más bellas del Quijote es aquella en que el hidalgo manchego le explica al caballero del verde gabán el sentido de la poesía. Cervantes nos describe las excelencias de lo poético. La poesía, señor hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas, y todas se han de autorizar con ella. Pero esta tal doncella no quiere ser manoseada, ni traída por las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas, ni por los rincones de los palacios. Ella es hecha de una alquimia de tal virtud que quien la sabe tratar la volverá en oro purísimo de inestimable precio. Hala de tener el que la tuviere a raya, no dejándola correr en torpes sátiras ni en desalmados sonetos. No ha de ser vendible en ninguna manera, si ya no fuere en poemas heroicos, en lamentables tragedias o en comedias alegres y artificiosas. No se ha de dejar tratar de los truhanes, ni del ignorante vulgo, incapaz de conocer ni estimar los tesoros que en ellas se encierran. Y no penséis, señor, que yo llamo aquí vulgo solamente a la gente plebeya y humilde, que todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en número de vulgo. Y así, el que con los requisitos que he dicho tratare y tuviera la poesía, será famoso y estimado su nombre en todas las naciones políticas del mundo. La segunda parte del Quijote, capítulo 16. Bueno, el Quijote es una maravilla. Quijote, ahora yo, un tiempo que no lo leo, pero tengo la edición de Vicente Gaos, un valenciano muy buena, con muchas notas y todo esto, y realmente es una maravilla. Y luego en el bachillerato pues comentábamos diferentes capítulos, y esta conversación con el Caballero del Verde sí, Gabán. Y Cervantes, claro, Cervantes, yo que me ufano por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. O sea, él era consciente que Góngora o Lope de Vega eran mejores poetas que él. Yo que me ufano por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo, porque hay una cosa que es, el poeta nace. O sea, el poeta no es una cosa que a base... Entonces Lope era que él le puso el título de El monstruo de la naturaleza, el fénix de los ingenios. Porque Cervantes quería destacar como poeta o dramaturgo, ¿no? Claro, Sin embargo no llegó, pero luego ya en los frutos tardíos... Exacto, es de, ¿no?, frutos tardíos, claro. Pero es que, claro, Cervantes, si analizamos la vida de Cervantes y la obra, un hombre de acción. Está en la batalla de Lepanto. O sea, era soldado, era era de la edad de Don Juan de Austria, 1547. Herido, pierde el brazo, le queda esto. Vuelve a España, ¡pam! Argel, prisionero. Vuelve, lo libera, un trinitario. Empieza a escribir teatro, pero claro, en aquel momento el que dominaba la escena era Lope de Vega. Y el teatro de Cervantes es bueno, pero claro, no podía competir.
Claro, lo más mediático en aquella época era el teatro. Exacto. Para ser un autor reconocido, ¿no? Exacto. Pues era como lo que atraía más a las masas, Sí. al público, ¿no? Lope era un... Lo quería, era el pueblo, también el rey, porque también... Lope era joven, era guapo. Exacto. ¿no? Tenía como todos tenía los éxito, ingredientes, ¿no? Tenía, sí. Sí. Y Cervantes escribió parte del Quijote en la prisión, ¿verdad? Sí. También es una obra que escribió estando interno, ¿no? Exacto. Donde todo triste ruido hace su habitación. O sea que él estuvo en varias prisiones, aparte de lo de Argel, estuvo en una prisión porque se dedicó a recaudar impuestos. Y en una de estas jugadas económicas de aquel momento recaudó impuestos y se llevaron lo que había dejado en el banco, desapareció. Y claro, él pagó con la prisión. Y luego tuvo choques con instituciones porque era lo que llamaban el alcabalero. Y chocó con la iglesia, tal, porque llegaba a los pueblos y les pedía, pues... Muchos acabaron en prisión, ¿no? Quevedo también. La prisión de San Marcos. Sí. ¿no? Quevedo, fuertísimo. Sí. Pero sí. Cervantes es aficionado a lectura, decía que cualquier papel que se encontraba, o sea, leía muchísimo, una memoria prodigiosa, pero luego tuvo una vida muy curtida, muy empresas heroicas, tal, y luego un maestro con el otro brazo, pues un maestro escribiendo. Y claro, de acuerdo que los versos sí, tiene algunas obras de poesía, pero claro, no puede competir con Góngora o con Quevedo o con Lope. Pero en el fondo es un poeta en prosa. Sí. Porque el Quijote, bueno, a mi punto de vista, es un libro de poesía, pero está escrito en prosa. Y continuamente cita a Garcilaso. Y un filósofo también, ¿no? También. O sea, es que claro, tiene mucho ingenio, ¿no? Claro, exacto. O sea, es un poco la recopilación de su vida mental, de su vida espiritual, de su vida como soldado, de sus lecturas, de los libros de caballerías. Muy revolucionario para su época, muy visionario. Sí. Yo todavía releo a veces el Parlamento de la Pastora Marcela, por ejemplo, sí, que dices, wow, esto es uno de los textos más feministas. Es que yo tengo un truco, es un poco ya de veterano, pero los grandes libros los abres al azar. La rapsomancia, ¿no? Aquí sí. Lees al azar y entonces lees ¡pam! Y una cosa como anillo al dedo. Esto pasa con el Quijote, sí, con la Quijote, Biblia. Con Shakespeare. Con Shakespeare. Sí. Sí, una cosa... Algo huele a podrido en Dinamarca. Ya está todo dicho, ¿no? Algo fantástico también es que en tus clases de literatura, es que no solo nos hablabas de literatura castellana, ¿no? Nos hablabas de toda la literatura universal, ¿no? Ibas más allá, ¿no? Sí, bueno, aunque con una formación que tenía, bueno, por supuesto, muchas fisuras, no tenía una formación total, pero me gustaba relacionar cosas que leía, pues las aportaba, Entonces, bueno, el descubrimiento de Goethe, por ejemplo. Exacto, sí, veo por aquí también que, claro, sí que nos citas muchos autores españoles, es que muy bien citados, ¿no? Justo aquí, el Fénix de los Ingenios, del que hablabas, ¿no? El monstruo de la naturaleza, el grandioso Lope de Vega. Esto se lo puso Cervantes. Sí, recordaré siempre un soneto de sus rimas, el poeta habla del amor, el que anduvo siempre enamorado, vale la pena recordarlo. Claro, es que son los míticos, ¿no? Sí. Pero es que tú nos los presentabas ahí en la clase, ¿no? Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso.
huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Qué grande. Ahora que citas a Lope, también una persona que me... Bueno, fueron unos años preciosos y nunca lo olvidaré, ya ha muerto, pero fue Alberto Blecua. Alberto Blecua, que era catedrático de la UAB. Universidad Autónoma. Sí. Entonces yo había empezado, mi tesina de licenciatura fue sobre el teatro de Góngora, que me la dirigió José Manuel Blecua, en la Central, que tuve un notable tampoco. Pero bueno, Las firmezas de Isabela, El doctor Carlino, unas obras las leí y tal. Y luego un día fui a visitar a don José Manuel Blecua y le dije, oiga, me gustaría, hice los cursillos, hacer una tesis doctoral. Entonces, yo vivía en Barcelona, entonces me dijo, hombre, hay este autor que no se ha estudiado, me cogió aquel libro, el Simón Díaz, que tiene todo, Jerónimo de Cáncer y Velasco. Bueno, y empecé. Y las obras de Jerónimo de Cáncer y Velasco estaban, o sea, siguen estando, en el Institut de Teatro. Sí, hay un fondo fantástico. Hay un fondo. Y me iba por las tardes. El fondo Arturo Sedó. Exacto, Sedó, Peris Mencheta. Entonces me iba por las tardes y ahí leía. Y luego pasaba por la granja aquella Viader, donde me tomaba un chocolate con nata. Me acuerdo de ir con algunos alumnos contigo a tomar chocolate allí. Bueno, y entonces fui allí, pero claro, luego me trasladé a Sabadell. Y claro, ya no podía. Bueno, y lo dejé. Que esto... Tú la tesis la intentaste hacer a la vez que dabas clase. Sí, también, claro, es que sí. Bueno, es más complicado, sí. ¿no? Compaginarse. Entonces, el caso es que esto de Jerónimo de Cáncer y Velasco, la verdad es que es un escritor de teatro, pero claro, tampoco es Calderón. Claro, no, y para pasarse 4 años así con entusiasmo. Bueno, y luego tal, este problema, y eso sí. y que yo soy inconstante, irregular, a veces irregular, como los verbos irregulares, ¿no? O sea, doy una de cal y otra. Y entonces, estando en el instituto ya de Sabadell, en la Raona, me acerqué un día a la Autónoma y conocí a Alberto Blecua. Y tuvimos una tertulia, esto me acordaré toda la vida, en el bar de los estudiantes de la parte de filología. Y allí estuvimos Alberto Blecua, Francisco Rico, que lo conocí entonces, y yo. Y claro, yo estaba alucinado porque los dos hablando, no sé qué, citando autores, no sé qué, bueno. Y bueno, fue saliendo la conversación, íbamos desayunando, yo asustado ante aquellos dos genios. Y Alberto me dijo, hombre, ¿y por qué no estudias esta figura de Francisco de Borja y Aragán, el príncipe de Esquilache? Y me acuerdo que Rico se paró del desayuno y empezó a recitar versos de memoria de Esquilache. Que yo me quedé, porque no era un escritor muy conocido, citando de memoria, ¿sí? Este que no sé qué, lloro de amor la dulce tiranía. Bueno, total que empecé, entonces Blecua lo iba a ver, entonces tuve periodos que me volqué mucho y otros que chica, no estuve a la altura, ¿eh? Al final, prácticamente esta tesis, claro, este hombre fue virrey del Perú. Wow, tenías sí. que irte a Perú a seguir investigando. Bueno, pero tuve un amigo que fue allí y hizo las defensas del puerto del Callao.
Pero él lo que le gustaba era la literatura. Era muy amigo de Lope de Vega y hacían tertulias. Bueno, investigué... El marqués de Esquilache hacía tertulias. Sí, príncipe de Esquilache. Príncipe. Él era Francisco de Borja y Aragón, era nieto de San Francisco de Borja, el marqués de Lombay, que cuando muere Garcilaso en la fortaleza de Muy, bueno, que hay sí, que le tiran una piedra, esto sí, me acuerdo que nos lo contaste lo en la está clase. cuidando en Niza el marqués de Lombay, Francisco de Borja, Carlos V, y Garcilaso muere en Niza de la pedrada que recibió. Y el emperador cogió un cabreo impresionante. Esto te demuestra que un poeta para el emperador, para Carlos V y para Felipe II, para los Aus, era una cosa extraordinaria. Era una cosa, claro, ahora no nos podemos hacer, es otra situación, pero entonces mandó destruir, bueno, pasaron a cuchillo a los defensores de la torre, que eran los franceses, y destruyó la torre y sembró sal, como hicieron los romanos con Cartago, ¿no? Delenda es Cartago, ¿no? Una cosa... Bueno, pues, entonces, este marqués de Lombay fue aquel que era como el caballero de la princesa Isabel, la esposa portuguesa de Carlos V, de Carlos I, que la tuvo que trasladar a Granada, murió relativamente joven, y él acompañó la comitiva, y en Granada tenían que abrir el catafalco para dar fe de la... Y entonces hay una frase tremenda, esta es un poco del siglo XVI, que dijo, pues es que hay que entender la situación, él debía llevar una temporada dándole vueltas, no fue, pero en aquel momento le salió esto: nunca más servir a Señor que se me pueda morir. Y pasó de ser un gentilhombre, marqués de Lombay, cuidando a la princesa, pues había enviudado, tuvo varios hijos, y entonces conoció a San Ignacio, mi patrono, se hizo jesuita y luego llegó a ser general de los jesuitas, no sé si fue el tercero o así, Francisco de Borja. Pues el nieto de Francisco de Borja era este poeta que se casó con una princesa italiana, allí los señores italianos, Esquilache, del sur de Italia. Se hizo príncipe porque se casó con una princesa. El título le venía a la mujer. Entonces, él, Francisco de Borja, y era príncipe de Esquilache, pero el Esquilache le viene por su mujer. Ah, qué curioso. Sí. Bueno, entonces... ¿Qué le falta a esa tesis? Bueno... Igual debe ser igualmente la persona que sabe más del príncipe. Una cosa de orgullo mío, que yo, bueno, ahora desde el cielo le pido perdón bueno, desde la tierra le pido a Alberto Blecua, que me recibió en su casa y tuvimos unas tertulias fantásticas. Luego, en la Autónoma, me invitaba a comer, íbamos a comer, comíamos muy bien, y él estaba muy entusiasmado con el tema. ¿Qué pasó? Que yo me fui cansando, tal, me compré las obras, las ediciones, tengo una edición de Esquilache. Entonces estudié en el Archivo Nacional, en Madrid, estudié la figura de este virrey, ¿no? Un amigo mío fue a Perú de voluntariado, dice, oye Andreu, ¿por qué no me haces unas fotos de el Callao? ¿Qué tal? Y entonces me trajo unas fotos de las defensas del Callao, que este virrey defendió las minas de Potosí. Bueno, interesante, ¿no?
de alguna manera, bueno, son pequeñas anécdotas, pero por eso me sirvió un poco porque estaba yo explicando Lope de Vega y de repente me acuerdo que consultando una obra de Lope de Vega, La Dragontea, en octavas, contra el pirata Drake, La Dragontea de Lope de Vega, poema épico. Bueno, sí, poema épico. Y el prólogo se lo hace el príncipe de Esquilache, Francisco de Borja y Aragón. Entonces abro el libro, leo La Dragontea y el prólogo, y era el príncipe de Esquilache. ¡Ostras! Esas coincidencias fantásticas cuando alguien investiga, ¿no? Siempre y esto pasa. Me acuerdo que Blecua me lo decía. Sí, claro, cuando investigas, cuando le había estudiado el arcipreste de Ita, el Cervantes, Garcilaso, ¿no? Una cantidad de cosas. Cuando investigas te encuentras por todos lados lo que estás investigando. Yo me acuerdo que enseñaba con un Quijote y eran todo citas, ¿no? Y aparte que hablaba muy bien y tenía una gracia especial, ¿no? Yo me acuerdo aquellas conversaciones en su casa y en la universidad. Ignacio, hombre, ¿cómo estás? Entonces, por orgullo. Al finalizar esto, yo creí que ya estaba hecha la cosa. Y entonces cogí todos los temas y me fui a verlo, que vivía por allí, una calle por ahí, por la parte alta de Barcelona, por Sant Gervasi, cerca del Tenis Barcino. Y fui a verlo y no estaba su mujer. Y entonces hice una cosa, bueno, porque él me dijo, hombre, esta tesis no te la aprobarán porque faltaba un estudio sistemático del estilo de este escritor. Porque claro, yo había comparado ediciones y todo esto y tal, y estaba ya superado. Superado. Impaciente, ¿no? Sí. Ya. Entonces, bueno, pues cogí esto y se la dejé en su casa. Y ya me fui. ¿Y no puedes recuperar todo lo que trabajaste? No sé, chica, pero ya... Entonces ya continué con el instituto. Esto fue prácticamente el año 2000. En el 2004-2005 el director, ¿cómo se llamaba? El Celestí Bertran, la Generalitat sacó una cosa muy interesante que era formar asociaciones deportivas en los institutos. Y entonces el Celestí me lo dijo, Ignasi, ¿qué tal? Y montamos una con los padres también, una asociación deportiva, y me volqué en cuerpo y alma. Fines de semana. En la secundaria. Si es que también es eso. Equipos de ping-pong, 2 equipos de hockey que yo aporté, porque en ese momento, en otras circunstancias, me dieron la cátedra. Hubo una resolución que se luchó en tribunales y nos dieron los atrasos. Claro, entonces yo, pues bueno, tenía dinero en aquel momento, entonces montamos 2 equipos de hockey. Yo conocía al Alfons, que era Alfons, ahora no me acuerdo del apellido, que era el jefe de la Scatter, los patines, Martorellas. Entonces compramos material para el instituto, las defensas deportivas, todo esto es caro, ¿no? Patines, y montamos 2 equipos de hockey. Y luego equipos de fútbol sala, baloncesto, ping-pong. Me fui a la Federación de Tenis Taula, que estaba allí en Sarriá. Compré una mesa de campeonato que se quedó en el instituto. Y eso lo recuerdas como claro, algo porque esto es lo ¿no? que yo había hecho cuando estudiaba. O sea, a lo mejor aquí un psiquiatra diría esto, ¿sabes? Pero era un poco repetir. Sí, es como devolver al mundo lo que el mundo te ha dado, porque ¿no? yo empecé hay ese elemento al hockey, lo empecé en el colegio. Bueno, ahora te enseñaré luego. Es una rueda. Hay unas ruedas de patín para tope de las puertas que están aquí, que mi padre me enseñó a patinar aquí. O sea, mi madre en el pasillo. Sí, andando, que es el sistema. Y luego ya Bueno, entonces, pues, claro, el fin de semana
pues viernes, sábado, domingo, competiciones, entramos en competiciones de ping-pong, bueno, el tenis taula, tal. Íbamos a pueblos, íbamos a Esparraguera, tal, o sea, competíamos. Había jugado, bueno, formamos unos equipos, vinieron algún entrenador. Y bueno, claro, esto fue durando, empezó en 2003, 2004, 2005, 2006, bueno, tuvimos una continuidad. Entonces, claro, a ver, clases, preparación de clases, corregir exámenes y la tesis, había pasado todo esto, sí. me faltó sentido de organización. Y luego que no es que me enfadase con Blecua, no, pero, o sea, me dirigió, pero claro, cada vez me iba ampliando el tema, ¿no? Y yo veo que quizá hubiese sido más beneficioso para mí el haberme centrado en una cosa, ¿no? Porque, claro, estudié la vida, estudié cómo fue Virrey, estudié sus obras, la edición de tal. O sea, lo abarqué demasiado quizás, ¿no? Pero bueno, de todo se aprende también. Yo siempre digo, ¿tienes tesis? Digo, no, es una tesis eterna, infinita, no tiene ni principio ni fin, porque no. Pero bueno, aprendí bastante. Y ahora volver, es que no. Ya, no, hay cosas que... Bueno, el proceso, también a veces uno busca como las cosas terminadas y los procesos también son interesantes, ¿no? Sí. El aprendizaje de... Pero es que ahora me decías volver, es que lo ves, me apetece más ahora este libro que estoy leyendo ahora, la polémica con Américo Castro, esto, y de don Claudio Sánchez Albornoz, que claro, hay una cosa que yo lo siento mucho porque tampoco tengo un conocimiento del análisis literario así muy científico, pero hay una cosa, y es que a veces leo cosas y se me caen de las manos. No puedo continuar. Tienes como un buen gusto, sí, tienes como un don para darte cuenta de cuando una obra es vibrante o esencial, ¿no? Incluso esto, memorable, ¿no? Incluso una traducción, pues claro. Ahora estaba optando entre ahora he leído un libro de un filósofo que te decía, ¿cómo se llama? Bueno, que te comentaba antes. Pero claro, una traducción, esto me lo decía Blecua, Alberto Blecua, y me decía, yo sabía, porque era presidente de los cervantistas y que yo había dado clases en Harvard. Y decía, es que no tienen la lengua. Y es una cosa que digo, ostras. O sea, claro, yo realmente la lengua que tengo es el castellano. Sí que hablo catalán, lo escribo fatal el catalán, pero mi lengua es el castellano. Puedo aprender otra lengua, sí, pero un inglés puede aprender muy bien, pero no tiene esa. Entonces, por ejemplo, ahora que estoy leyendo, que estoy disfrutando a don Claudio Sánchez Albornoz, ¿vale? Es un historiador medieval, pero es que qué bien escribe, que ahora cita a un escritor musulmán del siglo XII, el collar que tienes, el collar Ibn Arabi. Sí, el collar de la paloma. Ibn Hazam. Sí. Ibn Hazam, el collar de la paloma. El collar de la paloma. Entonces, claro, te lo explica de una manera. Es fantástico, yo lo tengo en casa, el collar de la paloma. Pues, es una obra de tratado de amor. ¿Lo ves de esto? Sí. De este autor yo no conocía casi nada, ¿no? Sí. Bueno, un autor que a mí, ya comprendo que hay gente que... Pero bueno, son anécdotas, pero con mi desastre de visión económica que tengo, pero soy del Banco Santander. ¿Por qué? Porque soy un entusiasta de don Marcelino Menéndez y Pelayo, que era de Santander, pero estudió en la Universidad de Barcelona. Y su gran maestro fue don Manuel Milà y Fontanals.
que era un sabio, era de Vilafranca, pero catedrático de literatura a la universidad, que le ofrecieron ir a Madrid y él se quedó aquí. Y ya ves el tesoro de tal, pero... Historia de los heterodoxos españoles. De los heterodoxos, sí. Sí. Pero luego tiene una obra que Humberto Eco la cita, que es Historia de las ideas estéticas. Historia de las ideas estéticas. Es buenísimo ese libro. Y es que es un culturón, Menéndez Pelayo, es un culturón. Es que dormía en la biblioteca, fue bibliotecario de la biblioteca. Y cuando murió decía, qué pena de la cantidad de libros que no he podido leer. Y había leído. Totalmente. Era una memoria. Entonces se reunían en un palacete, bueno, una finca que tenía don Benito Pérez Galdós. Que Pérez Galdós, y esto era una cosa que, bueno, yo lo explicaba a mi manera, pero yo creo que es un tema a darle vueltas. A mí me ha impresionado. Y es las tertulias que hacían en la finca o en la casa de Galdós, en Santander, en verano. Y a esta tertulia asistía Gregorio Marañón joven y su padre Marañón, que era de allí. Entonces hay un ensayo que está en la Austral, no sé exactamente, pero que me marcó a mí, porque es la solución de España, para mí, de fondo, no, ahora. Entonces estaban aquellos grandes hombres, estaba Galdós, el gran novelista, y estaba Menéndez Pelayo. Claro, Menéndez Pelayo, España, Luz de Trento. O sea, un defensor de la visión cristiana, en fin, diríamos de derechas totalmente, ¿no? Y Galdós, un hombre más bien socialista. Y entonces estaban en la tertulia. Claro, un diálogo entre ideologías diferentes. Y el joven Marañón lo escuchaba. Y entonces una cosa que le quedó grabada, y lo cuenta en este ensayo, es que al terminar la tertulia se levantaba Menéndez Pelayo, que tenía un corpachón tremendo. Se acercaba a don Benito, lo abrazaba delante de todos y le decía, mire don Benito, ni yo soy tan creyente, ni usted es tan agnóstico. Bueno, cambia un poco, ¿no? Y se daban un abrazo. Y entonces decía Marañón, en aquel abrazo veía un poco como las dos fuerzas importantes de España en aquel momento y aquellos dos hombres de una altura intelectual fantástica, pero se querían mucho. Y de hecho, a la Academia Española, Menéndez Pelayo propuso la entrada de Galdós, porque lo consideraba un novelista excepcional. Claro, es que eso también es lo grande del humanismo, ¿no? Que pueda conversar lo que es diferente, ¿no? Totalmente. O sea, que haya... Entonces, esto, bueno, claro, como hemos tenido estas tragedias, la guerra civil y tal, si realmente hubiese habido... un espíritu de conversar, exacto, ¿no? o sea, de debatir. Tú eres hija de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, de tus experiencias, de los libros que has leído, y tienes tu punto de vista y tu visión de las cosas. Y es tuya. Exacto. Entonces, bueno, puedes conectar con otra persona que a lo mejor tiene otra visión. Pero hay un abrazo. O sea, la cultura nos hace grandes y estas pequeñas cosas o grandes que nos diferencian, nos podemos dar un abrazo. Yo lo explicaba y decía, y esto lo vio Marañón. Claro, vio a su padre, vio a Galdós, claro, ahí también estaba Pereda, que era más bien
de derechas. Y él ahí veía un encuentro cultural a alto nivel de personalidades muy diferentes, pero que se abrazaban, claro, al final. Claro. Y tenemos el caso que era liberal de el escritor de Córdoba, se me van los nombres, que escribió Pepita Jiménez, Juan Valera. Sí, Juan Valera. Juan Valera me parece que se había leído el Quijote, que era más bien un hombre liberal, había viajado por Europa, un hombre europeizante de aquel tiempo, ¿no? Y don Juan Valera me parece que se había leído el Quijote no sé cuántas veces. Entonces, claro, o sea, esta cosa grandiosa de los hombres cultos, las mujeres cultas, pueden haber diferencias, es que son inevitables. No hay dos personas. Yo me acuerdo, bueno, es lo que un amigo mío ¿no? me decía, un amigo mío que ya murió, pero es que no somos zapatos. Claro. No somos de media, cada uno somos irrepetibles. Y esto, exacto, los padres que han tenido varios hijos, sí, sí. Yo en la enseñanza, cuando hablaba con que tenían 2 hijos, es que el Antonio no se parece nada al Andrés, no sé qué. O sea, la diferencia, cada uno, somos diferentes. Esto te lo enseña también la literatura, el estilo. Exacto. No hay 2 estilos iguales. No hay. ¿Por qué? Porque el espíritu humano es infinito, es enorme. Entonces, bueno, a ti te puede gustar más este autor, puedes tener esta línea más para aquí, esta tendencia más, pero igual es igual. Y si ves la historia de la literatura, son estilos diferentes. Y eso es lo que también, el valor que tiene la literatura es que nos aporta esos diferentes puntos de vista. Exacto. Y el valor de cada punto de vista. Exacto. ¿no? Esto también nos enseña a respetar las posiciones de los demás y a expresar la nuestra, ¿no? Exacto. O sea, realmente la literatura es algo muy necesario en el mundo. Y claro, y ahora con todo esto de internet y tal, que yo ahora ya no llego a esto, pero la literatura comparada, porque hay, no sé, tantos franceses que les encanta Cervantes. ¿Por qué? Pues porque ven un estilo. ¿Y por qué también hay tantos españoles que les encanta Víctor Hugo? Claro, bueno, porque aquí... Víctor Hugo es interesantísimo. O hablábamos de Goethe. Bueno, tú nos hablabas de cómo llega Víctor Hugo a Larra, por ejemplo. Me acuerdo de las clases, sí, ¿no? Sí. Porque me parece que el padre de Víctor Hugo era un mariscal de las tropas de Napoleón, me parece, y estuvo en España, Víctor Hugo, y de hecho... El Hernani, ¿no? También como el manifiesto del romanticismo. El romanticismo en Hernani, exactamente. Sí. Lo tengo por ahí, sí. Pero... a ver si me ha ido. Pero... ¿Larra? Sí, que en la... ¿Cómo se llama? Nuestra Señora de París. Sí. Donde está Quasimodo. Sí. Y ahí la gitana aquella, ¿cómo se llama? Esmeralda. Sí. Esmeralda, esto es un comentarista, está sacada de la preciosa de Cervantes de la gitanilla. De la gitanilla. O sea que Víctor Hugo, también, francés, claro, por los 4 costados, pero en cambio sacaba del escritor del Renacimiento, bueno, ya, de Cervantes, una enseñanza para su personaje. O sea, la Esmeralda qué bonito la cómo comparación. Se retroalimenta, ¿no? Claro, sí, la literatura comparada, ¿no? Y que en cierto modo también es lo que tú nos enseñabas en las clases, ¿no? Porque a veces a través de temáticas conectabas un autor con otro, ¿no? A través de esas, o sea, diferentes visiones pero de un mismo tema, ¿no? Por eso Menéndez Pelayo, que tiene un libro precioso, bueno, es eruditísimo, ¿verdad?
pero porque Horacio en España. Horacio en España, pero si murió hace... Claro, pero ¿cómo ha Fray sido? Luis de León, porque Fray Luis de León, todo lo fraile que era y tal, y qué descansada vida y todo esto, pero era horaciano. Sí, Que bueno, Horacio es el equilibrio entre el sentimiento y la razón. Tiene un equilibrio. de ahí sale el sapere aude, ¿no? El atrévete a Exacto, pensar, que luego exacto. recupera Kant en el Exacto. siglo XVIII. Exacto, exacto. ¿Eh? Y a estas cosas. Y a Quevedo, ¿cómo le llaman? El Séneca español. Pero si Séneca murió hace no sé cuánto. Claro. Era hispano-romano, bueno, cordobés y tal. ¿Por qué? Porque él traslada y traduce las epístolas de Séneca Esas y tal. ideas. Y Dante, ¿de quién se hace acompañar en la De Divina Virgilio, Comedia? claro. De Virgilio, que era un poeta pagano. Y Dante era un hombre cristiano. Pero le acompaña Dante, le acompaña Virgilio Sí. al infierno y al purgatorio. Y al cielo no, porque no podía entrar. Y entonces aparece Beatriz Portinari, que era el amor de Dante, que cuando la vio se enamoró. Se enamoró, o sea, es una cosa... Wow, es que aquí estaríamos horas y horas. Yo veo que no sé ni cuántos minutos llevamos aquí conversando, pero claro, no, es que es infinito, Claro, es interminable. No, es que claro, me has ido tocando temas que... El eje central de lo que estábamos hablando era sobre las clases de literatura, ¿no? Sobre Sí. la importancia de la literatura, de enseñar literatura en esta época, ¿no? De cómo dar las clases, que tú decías el entusiasmo como... Yo a ver, cuando se habla de crisis y tal, bueno, no sé, me fijo en el mar. Igual que la vida, a mí me sirve la metáfora del río, nuestras vidas son... O sea, yo ya estoy en la desembocadura. Bueno, claro espérate, como dice Melita, pero por aún supuesto te que, queda, oye, Vas a venir al instituto, ¿no? Yo te quiero llevar al instituto, alguna clase. Sí, pero me refiero de que por ley de vida, hombre, mira, ya no están mis padres, ya no... O sea, es ley de vida, la vida es esto. Pero la metáfora del río, el mar, la muerte, ahí le puedes dar cantidad de sinónimos, el cementerio marino de Paul Valéry. Maravilla. O Cervantes, o Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. O sea, el mar, el morir. Entonces,